Entonces, para ir terminando ya esta parte, que sería la parte de duodeno, la parte final de nuestro amigo el duodeno, lo que tendríamos que básicamente establecer es la famosa irrigación. Entonces, vamos a ver, establecer la irrigación en ciertas características. Entonces, irrigación, ¿no es cierto? La famosa irrigación de nuestro amigo el duodeno. La irrigación de nuestro amigo el duodeno. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en nuestra famosa irrigación de duodeno? Primera cosa, pues lo que ya decíamos como generalidades. Todas las arterias, absolutamente todas las arterias que tengan el apellido duodeno, duodenal, pues tienen ramas que van al duodeno. Entonces tienes la pancreático-duodenal, la gastroduodenal, ¿no es cierto? La pancreático-duodenal anterosuperior y todas esas. Entonces, básicamente las principales, o sea, las que tienen las ramas más principales, por decirlo de alguna manera, las que van a tener las ramas más principales, pues son las ramas que viene la arteria gastroduodenal. Entonces, la gastroduodenal es una de las principales, algo que ya conocemos, la gastroduodenal. Aquí, como te digo, por ejemplo, en el caso de Rubier dice que directamente me da dos arterias, por eso digo, no quiero confundirlo, valga la pena repetirlo acá. Skandalakis, que es otro anatomista, que es un anatomista quirúrgico, él dice que la gastroduodenal me va a dar una pancreático duodenal superior. Y de la pancreático duodenal superior yo voy a tener dos ramas, ¿sí? Dos ramas, que serían básicamente las que vimos en clases la vez pasada. Pancreático duodenal anterior superior y pancreático duodenal posterior superior. Rubier omite esta de aquí, ¿sí? Rubier te va a decir básicamente que de la gastroduodenal voy a tener estas dos ramas y te va a decir, lo voy a poner de blanco, y la otra rama terminal para Rubier es la gastromental. La gastromental. Eso es lo que dice. Es decir, omite esta arteria. Pero como les digo, no hay ningún problema. Dice el doctor, ¿cuál contesto en el examen? Cualquiera de las dos formas es válida, porque yo te voy a entender. Si no pusiste eso, te saltaste acá, voy a decir, leyó Rubier. O sea, básicamente tienes una justificación si te olvidas. Leyó Rubier y tiene esta parte de acá. ¿Sí? Entonces, así que no se haga ningún problema en cuanto a ese punto. Ahora, también aquí hay otra cosa que también te enseñé en situación de Skandalakis, la mesentérica superior, la arteria mesentérica superior, pongámosla nuevamente, sí, mesentérica superior, que ya vamos a ver hoy día un poquito esa mesentérica. La mesentérica superior para nuestro amigo Skandalakis también me da una pancreático duodenal inferior, ¿sí? Y de esta pancreático duodenal inferior me va a dar dos ramas que son las homólogas o parecidas a las de arriba. Entonces, esta acá en cambio va a llamarse pancreático duodenal, ¿no es cierto? Antero, pero inferior. Cambia el último nombre, el último apellido. Y la de acá es la pancreático duodenal postero inferior. Y como decíamos, pues en clases, estas señoritas van a hacer anastomosis entre ellas, ¿sí? Entonces, perdón, ya creo que no, a ver, estoy haciendo mal. Es posterior con posterior y anterior con anterior, ¿sí? Entonces, exactamente. Entonces sería la posterior con la posterior y la anterior con la anterior, así. Ese es el lío. ¿Ok? Entonces, estos también van a dar las ramas, serían otras de las arterias que van a dar sus ramas principales a nuestro amigo, el señor duodeno. Y aquí hay que señalar una arteria que viene de la mesentérica superior. Como te digo, hoy día la vamos a topar nuevamente para que quede claro la mesentérica superior, que es la arteria yeyunal, ¿sí? La arteria yeyunal. Y esta arteria yeyunal también da una pequeña arteria que es una arteria duodenal. Entonces, arteria duodenal. Entonces ahí tendríamos una pequeña adición más de parte de la mesentérica superior para irrigar a nuestro amigo el famosísimo duodeno. Entonces, básicamente tenemos también aquí sí unas variaciones anatómicas. Por ejemplo, estas arterias que estamos colocando, ¿no es cierto? Y que las voy a subrayar aquí, ¿no es cierto? De rojo, son las que realmente están dando las principales irrigaciones al duodeno. Y vamos a poner ahora una más, que sí se la menciona en la literatura, que es la arteria supraduodenal. La arteria supraduodenal. Supraduodenal. Esta arteria supraduodenal, doctores, ¿sí? Esta arteria de acá tiene un asuntico. Esta arteria es muy variable en cuanto a su origen. Entonces,
hay dos posibles orígenes para esta arteria. Uno que venga de la arteria hepática propia, ¿sí? Entonces, si tú te acuerdas, en la porción horizontal, en la primera porción del duodeno, pongámoslo así, redondo esto, como manda el reglamento, decíamos que la hepática propia nacía justo aquí cuando iba a ser ese codo. Pongámoslo así esquemático, el codo. Entonces, cuando es para acá arriba y era hepática propia y para acá arriba es la hepática, acá abajo, perdón, hepática común, ¿no es cierto? Entonces, lo que me dice acá es que yo tengo una arteria supraduodenal que están haciendo de aquí, que va al duodeno. Iría hacia sería la arteria supraduodenal la que estaría en ese punto. Entonces, hepática propia es un posible nacimiento de esta señorita. Y otro posible nacimiento de esta señorita es que venga de la gastrodenal o la gastrodenal. Estas dos posibles nacimientos son para la supradenal. Aquí viene el detalle. Porque aquí, si tú te acuerdas, para que esta señorita se transforme en hepática propia, tenía que darme una arteria, que era la arteria gastrodenal. Aquí, que se venía por detrás. Yo lo estoy poniendo como si fuese por delante, pero tienes que acordarte que si tú lo miras a esto de perfil, ¿no es cierto? Si te paras aquí para ver aquí este orificio, nosotros teníamos el señordón orificio ahí, que sería el duodeno, ¿sí? Y la gastroduodenal, básicamente, lo que iba a estar haciendo era algo como esto, para pasar a dividirse en sus dos ramas finales. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues cuando están haciendo acá, justamente en el momento del nacimiento, en este punto, me va a dar la supraduodenal, aquí. La supraduodenal. Tienes que acordarte siempre que la hepática propia empieza a llamarse propia una vez que me dio la arteria gastrodenal. Aquí, me dio la gastrodenal. Y ahí en ese nacimiento ahora me va a dar esta arteria que es la arteria supraduodenal, que sería la que habíamos estado viendo. Si no te acuerdas de estas relaciones, te toca ir a ver, lo conversamos bastante en la cara posterior. Esta arteria gastrodenal la conversamos en las relaciones con el píloro, porque decíamos que se sitúa un poco hacia la derecha del esfínter pilórico, y también la conversamos en la cara posterior de nuestro amigo el duodeno. Entonces tienes que irle a ver si es que todavía no recuerdas bien esa parte. Y tenemos otra arteria también que es que va a darme ramas a nuestro amigo el duodeno, que es la arteria subpilórica. Subpilórica. Esta subpilórica, igual que la otra, va a tener dos posibles nacimientos. Ese es el pequeño detalle. Dos posibles nacimientos, dos posibles orígenes de esta señorita. Entonces, el primer o posible origen está dado básicamente por la arteria gastro o mental derecha. La gastromental derecha, o también puede estar naciendo de la pancreático duodenal antero superior. Entonces, de la gastromental derecha. Entonces, aquí venía el chiste de todo esto. Entonces, pongámoslo acá. Es subpilórica. Entonces, pongámoslo aquí primero, pongámoslo así como que al píloro, ¿no? Que estaría ese músculo aquí, que decíamos que siempre es la entrada de nuestro amigo el famosísimo duodeno, el píloro, ¿no es cierto? Entonces la gastrodenal, que es esa amarilla que debió haberla puesta punteada, va por la parte posterior. Entonces llega un punto de la gastrodenal que aquí estaría, pues obviamente también debes recordar a Never Forever, aquí está nuestro amigo el páncreas. ¿Sí? Nuestro amigo el páncreas está por aquí. Llega un punto en que la gastrodenal, decíamos, y lo vas a leer también, se va a poner entre los dos para dar sus dos ramas terminales, dice Rubier, ¿no es cierto? Pero aquí entonces, básicamente en ese punto, la gastrodenal estaría dándome la arteria subpilórica que iría por la parte inferior. Por eso es señora subpilórica. Entonces estaría saliendo de la gastrodenal. La otra posibilidad, como Rubier lo menciona, pues obviamente yo te decía, Rubier no coloca la pancreático duodenal superior, sino que directamente dice que de aquí voy a tener la pancreático duodenal póstero superior, luego la antero superior, ¿sí? Y también voy a tener como otra rama final la famosísima gastromental. Entonces, de estas tres arterias sería como que ahí termina la gastrodenal. Entonces, ahora me dice que puede ser que de la pancreático duodenal antero superior
la que colocamos aquí, anterior del páncreas, puede ser que estén haciendo esta arteria subpilórica. Y en ese trayecto, pues que está cerca del duodeno, lo que va a hacer esta subpilórica es darme las ramas para esta primera porción del duodeno. Sería para la primera parte de la primera porción del duodeno, esta subpilórica, y obviamente va a terminar también irrigando a nuestro amigo el píloro. Entonces, básicamente, las arterias que tú ves aquí subrayadas de rojo son las que van a dar las principales ramas. ¿Por qué te decía yo algo acá en especial? ¿Por qué? Porque esta gastroduodenal también me va a dar ramas directas, unas pequeñas ramas duodenales. Pero, ¿cuál es la respuesta para la irrigación de nuestro amigo el duodeno? Estas de rojo. Estas de rojo son las principales arterias que menciona nuestro amigo Rubier como las principales de irrigación de nuestro amigo el duodeno. Entonces ahora tendríamos que ver, pues junto con estas señoras, las venas, pues, que es la otra parte que nosotros tenemos que siempre recordar, ¿no es cierto? Las famosas venas. Básicamente, las venas, todas las venas van a ser, pues, como se dice, par o pareja o van a acompañar a las arterias, es decir, venas gastrodenales, cada una de estas señoritas va a tener una vena. Sí, va a tener una vena. Entonces, la irrigación venosa es recogida por sus pares venosos de las arterias. Esa es la idea. Pero, nuevamente aquí, Rubier te va a mencionar varias situaciones que son dignas de recordar. Entonces, de las venas, la que tienes que recordar es la vena pancreático duodenal superior posterior, ¿sí? Que sería la homóloga de esta señora arteria que está acá. Pongámosla si quiere aquí así de una vez. Esta. ¿Sí? Sería la vena homóloga de esa arteria. Nada más que de Rubio nos hace notar que esta señorita lo que está haciendo básicamente es ir hacia la vena porta. Va directa hacia la vena porta. Que hoy día la vamos a recordar nuevamente a la vena porta por alguien que todavía se le escapó ese video. Pero va directamente a la vena porta. Esa es la historia, ¿no es cierto? Y luego pues vamos a tener que recordar otras dos arterias, o sea, esas arterias serían las, por decir, las de mayor diámetro, las de mayor calibre, por eso Rubier las menciona. La otra arteria sería la vena pancreático duodenal anteroinferior o inferior anterior, como quieras, anteroinferior, que sería la homóloga, ¿no es cierto?, de esta señora que está acá, esta de acá. Sí, que ya viene de la mesentérica. Entonces, ahí uno puede darse cuenta que esta señorita lo que va a hacer, pues, justamente su homóloga viene de la mesentérica, y esta señorita, en vez de ir a la porta, en vez de ir a un sistema venoso específico, lo que va a hacer es básicamente ir, y ya, como te digo, a lo que veamos un poquito, recordemos, tal vez ya me vayas a entender mejor después de un ratito, esta va a ir a la vena mesentérica. ¿Cuál sería la vena? ¿A qué vena mesentérica va a ir esta señorita? Esta señorita se va a estar dirigiendo a la vena mesentérica superior. ¿Sí? Que a la final la vena mesentérica superior después se va a unir o va a terminar formando la vena porta. Entonces, como que es un trayectito más largo. Sí, como que hace un trayectito más largo, es lo que va a estar, me está diciendo mi amigo Rubier. Y la otra que también va a ir básicamente a la vena mesentérica superior va a ser la famosísima vena pancreático duodenal posterior inferior. Esta señorita también lo que va a hacer su drenaje es hacia la vena mesentérica superior. Esas serían básicamente las tres arterias de mayor diámetro y mayor calibre, perdón, venas. Las venas de mayor calibre, mayor diámetro, y esta nos está indicando cómo están saliendo el asunto venoso. Entonces, para que te recuerdes algo acá que vamos a empezar siempre a estarlo, siempre se lo está topando en todo momento y en todo tiempo vas a escuchar el sistema porta. Entonces, aunque ya creo que hicimos una breve explicación de eso, entonces nosotros tenemos acá a nuestro amigo el señor Don Hígado, el señor Hígado, y al señor Don Hígado le está llegando, y cuando veamos hígado lo vamos a ver mucho mejor todavía, le va a estar llegando irrigación doble irrigación, le está llegando por un lado la hepática derecha, la hepática izquierda, que vienen de la hepática propia, ¿ok? Pero por otro lado, le está llegando sangre que es oxigenada, es venosa, pero es oxigenada, y lo vamos a explicar cuando estemos acá, que sería por el sistema porta.
la vena porta. Entonces, esta vena porta se va a formar básicamente por la unión de, desde abajo viene la vena mesentérica superior y desde el otro lado está llegando por este lado de acá la vena esplénica. La vena esplénica. ¿Sí? Y la vena esplénica va a ser la par de la arteria esplénica, entonces está viniendo por detrás del estómago, si te acuerdas, y va a estar básicamente por el borde superior del cuerpo del páncreas, que el cuerpo del páncreas también estaba detrás del estómago y que va a mostrarle la cola siempre al señor Don Vaso, ¿sí? Pero aquí necesitamos también añadir otra situación. Aquí, queridos compañeros, también está llegando la vena mesentérica inferior. Mesentérica inferior. Entonces la mesentérica inferior usualmente desemboca en la mesentérica superior y la mesentérica superior se une a la esplénica y van a formar la vena porta. Hay ocasiones en que esta señorita se viene acá en vez de irse allá. Sí, esas serían unas pequeñas variaciones. Pero la idea es que la vena porta se está formando básicamente por lo que sería la unión de la vena esplénica más la vena mesentérica superior. Entonces se están llevando al sistema porta. Básicamente esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en pocas palabras la vena mesentérica está haciendo el mismo recorrido que la arteria mesentérica. Entonces, antes de hacer eso, de las arterias, terminemos de una vez linfáticos y te voy a explicar lo de las arterias mesentérica superior y arteria mesentérica inferior, que estaba todavía un poquito pendiente. Así que vamos acá a hacer estos señores linfáticos, los señores linfáticos. Entonces, la irrigación linfática básicamente de estos señorcitos es básicamente la siguiente, linfáticos. Los señores linfáticos. ¿Qué pasa con los señores linfáticos? Los señores linfáticos básicamente se van a recoger toda la linfa básicamente en 3 sectores del famosísimo páncreas, ¿no es cierto? El famosísimo páncreas, en un tubo colector pancreático duodenal superior, ¿sí? Un vasito pancreático duodenal superior e inferior. Tenemos un tubito, un vasito linfático que está recogiendo, sería en un tubo pancreático duodenal superior e inferior, que va a recoger básicamente de la primera porción de nuestro amigo el duodeno, ¿sí? Y de la porción descendente de nuestro amigo el duodeno. También vamos a tener que de la porción superior del duodeno, es decir, básicamente el superior estaría recogiendo de la primera y segunda porción, el inferior estaría recogiendo de la tercera y cuarta porción del duodeno. Unos vasitos que se encuentran linfáticos rodeándolo al duodeno, entonces uno por la parte superior y otro por la parte inferior de esa C llamada duodeno. Pero también tenemos que la porción superior o la primera porción del duodeno va a ir a unos vasos que se llaman subpilóricos, a unos ganglios subpilóricos, que no son otros más que los que están acompañando a esta señorita aquí. Ganglios que le están acompañando aquí por debajo del píloro. Cuando revises nuevamente el píloro, vas a darte cuenta que se va a pasar por debajo del píloro y ahí tendríamos esos vasos subpilóricos. Sí, esos linfáticos subpilóricos. Y también nosotros podemos ver que otra irrigación muy importante es la porción ascendente, que sería ya la famosísima cuarta porción del duodeno. La cuarta porción del duodeno se puede estar dirigiendo a unos nódulos, que se conoce un nódulo linfático que es bastante grandecito en relación a los demás, que es el nódulo linfático pancreático inferior. Nódulo linfático pancreático inferior, que sobresale de todos los demás nódulos, por lo tanto se lo menciona con ese nombre, nódulo linfático pancreático inferior. Entonces, ¿dónde está ese nódulo? Ese nódulo está básicamente, lo que tienes que recordar es que esta es la C, ¿no es cierto? La señora C, primera porción, la segunda porción, porción horizontal, porción ascendente. Perfecto, listo, ¿no es cierto? Y aquí estaría siempre, como decíamos, el señor Don Páncreas, pasando por aquí. Entonces, aquí justo debajo de esta señora ángulo duodeno yeyunal, aquí justamente
un poquito por detrás, más cerca del páncreas, obviamente, pero por señales didácticas la colocamos aquí para que te acuerdes que se encuentra en donde, por debajo del ángulo duodeno yeyunal o ángulo de Treis. Ahí sería donde esta porción también, aquí obviamente sería esta porción que está más cercana, sería la que estaría llevando la linfa a ese ganglio. Entonces tenemos un tronco superior, una red superior, sí que sería un vasito como un vasito colector superior, y otros en la parte inferior de nuestro amigo el duodeno, donde sería la principal sitio donde están yendo estos señores de la linfa. Están llamando en especial a estos sectores. Pero como te digo, aquí también está cerca el subpilórico, por lo tanto, algunos de estos van a estar por la parte posterior, viendo a ese subpilóricos, a esos ganglios subpilóricos. Entonces, esto sería la historia. Y la última historia que debemos ver aquí, compañeros, es la de los nervios. ¡Qué nervios! Justamente los nervios que tuvo usted para dar la lección cuando se iba a abrir la lección y que se estaba encomendando a todos los dioses. Pues básicamente tenemos aquí sí que dividirlo un poquitín, porque si hay una pequeña división, primera porción, ya te acuerdas, tienes que acordarte, la primera porción es la porción superior, que así es como la nomenclatura los coloca, ya para irnos acostumbrando. Primera porción, segunda porción, la descendente, tercera porción, la horizontal, y la cuarta porción, la vertical o ascendente. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que me va a decir nuestro amigo Rubier? Y también vamos hoy a entender un poquito más de esto. Para la primera porción, básicamente, me llegan ramos nerviosos del vago izquierdo, que como sabíamos ya se hizo anterior, entonces básicamente pues es fácil deducir que desde esa parte anterior descienden estos ramos y van a llegar a esta primera parte de nuestro amigo el famosísimo duodeno. ¿Sí? Ok, entonces ahora sí te vas a tocar hacer memoria porque para la segunda porción, y esto ya lo dijimos, va a recibir ganglios que van a venir básicamente, perdón, nervios que van a venir del ganglio celíaco, que ya lo pusimos ese ganglio celíaco que era parte del plexo celíaco. Entonces la segunda porción va a recibir lo que sería nervios que vienen del ganglio celíaco derecho. Habían dos, un derecho y un izquierdo en forma de semiluna con dos astas. Y también van a recibir básicamente de lo que sería el plexo mesentérico. El plexo mesentérico superior. ¿A través de qué? A través de esa señora arteria que ya le hemos dicho, ¿te acuerdas? Decíamos, estos plexos se van a ir a acompañar a las arterias y al acompañar a las arterias van a inervar estas partes correspondientes. Entonces aquí cuando empezamos esta clase dijimos que la mesentérica superior, ¿no es cierto? Iba a tener esta pequeña arteria que está aquí, dando estas dos. Entonces, cada una de estas, lo amarillo, imagínate que sería el plexo nervioso que está llegando. Entonces, a través de eso me va a estar llegando. Esto para la segunda porción y también para la tercera porción. Segunda y tercera porción reciben sus ramos principales básicamente de estos señores. Y la última porción, pues, va también a recibir. La última porción ya se va hacia atrás, ¿te acuerdas? Es retroperitoneal. Entonces, esta señora va a recibir del vago derecho, que es posterior. ¿Sí? La primera porción todavía estaba dentro del intraperitoneal, entonces le quedaba más cerca al vago izquierdo inervarla. La cuarta porción está retroperitoneal y está regresando de la parte posterior hacia la anterior para hacerse intraperitoneal. Le queda más cerca al vago derecho y va a recibir también inervación del ganglio celíaco izquierdo. ¿Por qué es esto del ganglio celíaco izquierdo? Tienes que acordarte que esta señorita que es la porción, de esta porción de la cuarta porción, que es la porción ascendente, si tú pones aquí la columna vertebral, lumbar, esta señorita ya subía por aquí casi vertical. Casi vertical. Y se había cruzado para Rubier a nivel del E4, de este lado. Entonces, si tú te acuerdas del plexo que hicimos, del plexo del tronco celíaco, del famosísimo tronco celíaco, pues debes recordar que aquí estaba la aorta, decíamos,
aquí estaba el tronco celíaco y aquí estaban los ganglios. Un ganglio acá, pongámosle así, un ganglio acá y otro ganglio acá. Entonces, a este ganglio, que es el ganglio izquierdo, le queda más cerca llegar a este señor. Sí, vas a tener ramas de este señor. Además que, decíamos, esto es una vista anterior. En una vista desde atrás tendríamos que ver que nuestro amigo está subiendo desde la parte posterior a la parte anterior, por lo tanto el vago derecho le queda más cerca. Entonces, ahí tendrías la famosísima inervación de estos señores. Entonces, de este señor llamado el señor Don Duodeno, ¿sí? Como siempre, hay una pequeña interrupción que hay que corregir. Ok, entonces, esa sería básicamente ya la última parte de nuestro amigo el duodeno. Con esto ya nosotros terminamos, oficialmente damos por terminado el duodeno, entonces... Tengo mi alma comprometida.